afectuosa bienvenida, como siempre, a Radio Tropical. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, muy buenas tardes, gracias por atender el llamado de Radio Tropical. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto estar en comunicación con ustedes. En verdad me entero con bastante preocupación de la información que acaban de difundir sobre el cierre de actividades o de accesos a la ciudadela de Machu Picchu. Es una enorme pena porque situaciones como esta generan un terrible daño al turismo nacional. Hay que tener en cuenta de que tomar una decisión desde Japón, desde Europa, en Estados Unidos para venir al Perú, a Machu Picchu, no es una decisión que se toma con 24 horas, sino que se toma con meses de anticipación. Y lógicamente cuando surge este tipo de situaciones, acá y en cualquier lugar del mundo, ¿no?, que tengan enclaves turísticos, lo único que se logra es lamentablemente disuadir, desanimar, desalentar el viaje a estas zonas de turismo. El otro día leía lo importante que era Beirut, por ejemplo, antes de la situación de inestabilidad política, como un punto de turismo en el mundo, ¿no? Y cómo eso se fue al diablo precisamente por la violencia que determinó que ni a usted ni a mí se nos ocurriría invertir nuestros ahorros en irnos a Beirut cuando de pronto nos cae un bombazo en la cabeza, ¿no? O sea, definitivamente es una pena. Ojalá que la cordura se imponga en breve. Por supuesto que el daño ya está hecho. Definitivamente esto no cambia la apreciación de las gentes en el extranjero con relación a nosotros, pues, de la noche a la mañana, que porque ya se terminó el problema, ya todo se volvió otra vez tranquilo. A ver, el derecho a la protesta está, creo que, amparado desde la Constitución Política del Estado, pero cuando se llega a extremos de violencia, creo que se desnaturaliza, ¿no?, ese derecho a protesta. Bueno, es que eso es una fantasía que se ha establecido últimamente, el derecho a protestar. El derecho es a la libertad de expresión, a la libertad de expresión que implica que esté yo de acuerdo o estar en desacuerdo, ¿no? Y entonces, y este derecho de expresión, para el efecto de una protesta, lógicamente puede ser una protesta solitaria, o sea, el ejercicio de mi libertad de expresión en solitario. Me voy a la esquina del Palacio de Gobierno y me pongo a gritar ahí que se vaya la presidenta, o convoco a un grupo de gentes para que se unan a mí para hacer lo mismo, pero esta vez colectivamente. Pero ese derecho a protestar en realidad es una de las novedades que he escuchado en los últimos días, y más aún cuando, de acuerdo al estado de emergencia que nos encontramos, el derecho de reunión no está garantizado. Por lo tanto, el derecho a protestar como derecho de reunión, más derecho a la libertad de expresión, en verdad no debería permitirse, porque precisamente el estado de emergencia implica de que no esté garantizado el ejercicio de ese derecho. Que uno puede salir a hacerlo, puede hacerlo, pero no está garantizado. Es decir, si viene la policía y me levanta en peso por estar protestando, yo no puedo argumentar ni la libertad de expresión ni el derecho de reunión, porque precisamente está suspendido el ejercicio de ese derecho, la garantía de ese derecho. Lamentablemente, yo entiendo de que la situación política de la gente que está en el gobierno, recordemos de que esta gente es la misma gente de Pedro Castillo, que ha llegado al poder porque, bueno, así lo establece la sucesión constitucional, y me imagino que deben tener pues una suerte de crisis de identificación de lo que significa estar en oposición y ser gobierno. Sí, pues. Lamentablemente en oposición la irresponsabilidad puede llevarlo a uno a decir cualquier tontera, pero cuando estás en el gobierno, lo primero que tienes que hacer es preservar el derecho a la vida y a la salud de las personas, y eso supone lamentablemente impedir el ejercicio de ciertos derechos, ¿no? A ver, en el tema de estas protestas que se desarrollan en el país, básicamente en el sur, ahora están en Lima, usted está en Lima, tiene esa plataforma que ya la conocemos, no renuncia a la presidenta, el cierre del Congreso, elecciones inmediatas. En el caso específico, tengo entendido de que el doctor Marco Tulio Gutiérrez asume una responsabilidad casi política
Y en ese contexto yo le planteo, ¿no? Pues, si se diera en un escenario hipotético los 3 primeros puntos que he mencionado y dicen elecciones inmediatas, usted ya está en formación de un partido político que está en la capacidad, no sé si estoy adelantándome, de decir ya, mañana yo participo, sí, mañana en las elecciones yo me voy. ¿Así es la cosa, doctor? No, o sea, el problema es de que es contradictoria la petición. O sea, y es contradictorio cerrar el Congreso y pedir la renuncia de la señora presidente. O sea, no se puede hacer las dos cosas en simultáneo, porque quien cierra el Congreso es el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, y para cerrarlo constitucionalmente tienen que producirse las condiciones que la Constitución establece, o sea, tienen que haberse denegado cuestiones de confianza en un par de oportunidades. Hasta ese momento no hay ni siquiera una denegatoria de cuestión de confianza. Entonces, no hay ni siquiera la posibilidad de que mañana se haga una denegatoria, una segunda denegatoria, y que pudiéramos pasar inmediatamente a un proceso de cierre del Congreso, que en todo caso no hay cierre, porque hay que esperar de que los elegidos para reemplazar a quienes están hoy tengan que tomar los cargos. Esto no es de que yo salgo de mi casa, cierro la puerta, apago la luz y no me interesa quién se quede en ella. La administración del país, tanto en su función ejecutiva como en la función normativa, legislativa y fiscalizadora, tienen que seguir funcionando hasta el día del recambio, ¿no? De unos por otros. Entonces, en este caso, lo que sí es cierto, y eso hay que decirlo con toda claridad, no ha habido voluntad política del Congreso sí, eso sí, para terminar prontamente con esta crisis. Esa es la verdad. Ahora recordemos que perdónenme, José Luis, recordemos el caso del año 2000, cuando hubo el problema con el presidente Fujimori. El año 2000, en noviembre, se aprobó la realización de las elecciones en abril. O sea, no tendríamos problemas en que en este mes se apruebe y que en mayo tengamos elecciones. No habría problema. El problema es de una decisión política. Ese pretexto de que los plazos, que el Jurado Nacional dice, son eso, pretextos. El tema es una decisión política. Acá no quieren irse rápidamente, quieren hacerla larga. Quiere hacerla larga el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también. Y entonces estamos en una situación en la cual se ha aprobado ya en una primera votación una reforma constitucional para un proceso que debe dar lugar al recambio el año 2024, es decir, el año entrante. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento. Sin embargo, ¿qué se va a votar en breve para que pueda viabilizarse la salida de la señora presidenta y la culminación del mandato? Hay que votar ese proyecto. Podría votarse otro proyecto, bueno, pero si encontramos que en el Congreso están con que primero hay que aprobar reformas, que el pretexto es de que vamos a tener más de lo mismo, no, por favor, nadie garantiza, ni con una nueva constitución, que el país sea un paraíso, ni que en las elecciones más súper controladas que podamos tener, con todos los requisitos habidos y por haber, que le añadamos de que no puede ser presidente una persona que no tenga experiencia en gestión pública, que no tenga un título profesional, que no haya manejado siquiera algo más que un pequeño negocio, nada nos garantiza de que realmente tengamos un buen presidente. Un proceso electoral es eso, es una aventura, hay que decirlo, es una aventura en la cual nos embarcamos los electores sobre la base de lo que nos proponen los candidatos. Pero llegado el poder, lamentablemente la única fórmula que en el mundo civilizado existe para poder hacer posible el control del pueblo sobre los elegidos, en el Perú no existe, que es la revocatoria del mandato presidencial y la revocatoria del mandato de los congresistas. Claro, solamente para, ocurre en Estados Unidos. Para autoridades municipales en el país, por lo menos eso. Sin embargo, cabe la pregunta, teniendo en cuenta con toda la información detallada que nos alcanza, usted ya está viviendo, reitero, el tema de ingresar a política de manera activa.
Y hablábamos previo a conversar con usted de que es un proceso largo, ¿no? Como partido político. Bueno, es que lo han hecho largo. O sea, el problema es que la voluntad política ha sido hacerlo en el año 2024, como pudo haberse decidido que sea en el 2023, en diciembre, el recambio de presidente, o en julio de este año. No. Lo que pasa es que yo iba al tema siguiente cuando hablábamos de eso se supera en los tiempos, ya está listo para el partidor. ¿Quiénes? Los partidos que quieren participar, como ustedes, por ejemplo, que están en formación, o otros partidos que tengo entendido son 10 o 12 que están esperando. Si cumplen todos los requisitos que manda la ley, en el caso de ustedes casi un año, tienen que ver locales a nivel nacional, tienen que tener los afiliados, el padrón de afiliados, una serie de requisitos que están cumpliendo y lo están cumpliendo, pero cuando se convoca, no en tiempo, porque como usted puede ser más el 2023 este año, pero ¿qué te garantiza, no? Y también, oído la música, no es que, digamos, ya entren y hacemos el recambio, sino, como usted lo ha dicho, vamos a tener más lo mismo, es el riesgo, ¿no? El riesgo siempre se va a correr, y el problema que tenemos es de que no hay la única fórmula para poder evitar este desastre de que cada 2 años estemos en problemas, es la revocatoria del mandato, no hay otra. ¿Qué habría ocurrido si nosotros hubiéramos tenido establecido en la legislación nacional que el presidente pueda ser revocado en el segundo o el tercer año? Tranquilamente, cumplido el primer año del señor Castillo, se hubieran reunido 1,5 millones de firmas, se hubieran validado, hubiéramos ido a un proceso ratificatorio o revocatorio y asunto concluido. Y lo mismo con los congresistas. Acá no hay la válvula de escape. Acá tenemos que soportar la incapacidad y la corrupción 5 años. Y eso es lo que molesta a la gente, ¿no? Que tenga uno que después de haber votado con seriedad, con honestidad, creyendo las promesas de los candidatos, el candidato que dice que va a trabajar siempre pensando en no a la corrupción, que va a poner su mejor empeño, resulta un desastre cuando llegan al ejercicio del cargo. Está la revocación del mandato. El otro día conversaba con Hernando de Soto sobre este tema, dialogando sobre las posibilidades del control ciudadano. Y él coincidía completamente, él también está convencido de que debe haber revocación del mandato, y más aún, fíjese usted, José Luis, si a nuestros oyentes en este momento les pedimos que hagan un ejercicio de buscar en la pantalla la Constitución Política del Estado, y leen el artículo 2, el artículo 2 dice claramente, como derechos de los ciudadanos, la revocatoria del mandato de las autoridades elegidas, o sea, todas. Sin embargo, si uno analiza más adelante el capítulo de los congresistas, una mano oscura en el momento de redactar la Constitución le metió una frasecita, no hay otra forma de revocación del mandato de congresista sino por lo que dice ese artículo. ¿Se dan cuenta? O sea, esa contradicción que hay en la misma Constitución entre su artículo 2, que entre los derechos fundamentales establece que están todas las autoridades elegidas. Sin embargo, más adelante los propios congresistas se curaron en salud, sacaron al presidente de la República de la posibilidad de ser revocado, se sacaron ellos mismos y dejaron ensartados solamente a los congresistas, a las autoridades regionales y a las autoridades municipales. En ese escenario, doctor Marco Tulio, aquellos que impulsan el cambio de constitución, aquellos que impulsan la convocatoria de una asamblea constituyente, lo escucho y entiendo de que debería haber reformas constitucionales, que es otra cosa. Creo que desde que fue implantada esta constitución del 1923, creo que tenía como 30 reformas, pero debería lo que usted dice, ¿no? Agregarse ese acápite pequeñísimo que no aparece, es decir, la revocatoria de autoridades empezando por el presidente mismo, ¿no? Sí, claro, aquí hay 2 cosas que tenemos que decir. Primero, es una fantasía creer que las constituciones producen la felicidad por sí mismas. En los más de 200 países y territorios que hay en el mundo, incluyendo Estados Unidos, país en el cual es una federación de 50 estados, hay 51 constituciones en Estados Unidos, una por
más una federal. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, en los Estados Unidos mexicanos, que también es otra federación de repúblicas. Pasa en Brasil, que es otra, o sea que estamos hablando de más de 200 constituciones en el mundo. O sea, las constituciones por sí mismas no hacen magia de la felicidad, si no tendríamos pues en el mundo que todos los países son, porque tienen una bonita constitución, está concedido todo. Y lo segundo, de que tampoco las constituciones no son pues no están labradas en piedra, porque ahora hasta lo que está labrado en piedra se podría desdibujar. En Estados Unidos siempre se pone como ejemplo que en Estados Unidos hay una sola constitución de 1700, sí pues, pero tiene 10 enmiendas. O sea, no es verdad de que nunca se ha cambiado, que los fundadores de la patria hicieron no se haya movido, no se ha modificado 10 veces, ¿no? Precisamente para garantizar los derechos. Perdón, no te estoy diciendo, hay 27 enmiendas, me rectifico. Estaba viendo los 10 de constituciones federales europeas. 27. Entonces, acá no estamos pues, y hay en camino, ahí está, una decena más de enmiendas. Entonces, no es verdad eso. Esta constitución merece reformas, pero por supuesto, a mí me da mucha pena porque en verdad la lectura de la constitución, que debiera ser obligatoria desde el colegio, no se hace, ¿no? Curiosamente, además, estamos preocupados en que los chicos aprendan de Paporreta, Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Capa Yupanqui, y no el tema de lo que son los derechos que están consagrados en la Constitución. Y entonces, vemos en las redes que cuando les preguntan sobre ciertos aspectos de la Constitución, como es a la de ese señor al cual le pregunta, bueno, ¿qué artículos cambiaría? Todos. Dios mío, entonces estamos en un mundo de locos, porque si cambiamos todos, habría que cambiarlos todos por otra cosa. Y si tendríamos que cambiar el derecho a la vida, nos hará por el derecho a la muerte, el derecho a la libertad, por el derecho a la esclavitud, porque no entiendo otra forma de que los pilares básicos de la Constitución, que son los derechos a la vida y la libertad, ni siquiera eso se salven de la posibilidad de ser cambiados, ¿no? Bajo ese escenario, entiendo que la posición vuestra es, creo que la de reformas constitucionales, más no el cambio de la Constitución, como bien indica, no porque se cambia la Constitución, todas las cosas todo lo malo va a desaparecer y ya estamos en la panacea, estamos viviendo en el paraíso. Eso creo que ni aquí ni en cualquier otra parte del mundo ocurre, ¿no? No ocurre, pues el problema es de que esto no ocurre. Ahora, ciertamente discrepo con quienes hacen pues preguntas rebuscadas sobre el tema de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, que se pongan a preguntarle a alguien cuántos artículos tiene. La Constitución nuestra tiene 206 artículos, pero puede tener 50 o puede tener 1000, pero el número no es lo que importa, sino lo que importa es, y ojo, recordemos que esta Constitución, y a eso lo digo como abogado, es repetitiva en muchos aspectos. Cuando yo hablo del derecho a la revocación del mandato, que aparece en el artículo 2, en los derechos políticos que están definidos, artículos posteriores, vuelven a repetir lo mismo. O sea que ahí estamos ante un artículo que está duplicado. Claro, porque justamente en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, en la de los derechos políticos y los deberes, habla en el artículo 31, dice lo que usted menciona, ¿no? Los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades. Se repite lo que dice el artículo 2 de los derechos fundamentales. Y yo no entiendo ni para qué se repiten si después más adelante el propio constituyente eliminó la posibilidad de la revocatoria del mandato de los congresistas o el mandato del presidente. Entonces acá en realidad vamos a tener la posibilidad de estabilidad, porque lamentablemente la gente ha aprendido a soportar los cambios de autoridades. Si antes nos parecía inimaginable que pudieran haber cambios de un presidente a mitad de mandato, desde la época de Pedro Pablo Kuczynski estamos en una permanente inestabilidad.
pero una permanente inestabilidad que no es por culpa del Congreso, porque entonces tendríamos que pedir al Congreso que se haga de la vista gorda de la corrupción de Kuczynski, de los desmanes jurídicos de Vizcarra, o de las tropelías que cometió Pedro Castillo como gobernante, favoreciendo a sus amigos, sus familiares y a sus paisanos, ¿no? Entonces tendríamos que pedir al Congreso, bueno, que no haga eso. Entonces habría pues que llegar al otro extremo, el de los que creen que la democracia es una suerte de una foto estática y no de un video en movimiento, que como ya yo elegí, qué pena, pues me ensarté, tengo que soportar los 5 años, que eso me sirva para aprender a votar, es lo que lamentablemente muchas veces uno escucha en las personas. Muy bien, doctor Marco Tulio Gutiérrez, nos ha ganado el tiempo, 12:56 ya. Yo le agradezco muchísimo este enlace con Radio Tropical. Va a haber oportunidad para hablar también del tema político, lo dije al comienzo, usted ya está en un proyecto que está caminando, pero nos ayuda muchísimo la opinión y la lectura que tiene en torno, por ejemplo, a algunos de los puntos que se reclama, el cambio de constitución. No sé si quiere agregar algo finalmente. Luis, sí, por favor. Si la señora presidenta hubiera querido realmente irse más antes, debía haberlo puesto por escrito como un proyecto de ley y ponerse en la mesa al legislativo. Porque en este momento lo único que tenemos para poder votar en el Congreso en un segundo momento es lo que se ha aprobado, y es que las elecciones den lugar al cambio en el año 2024. Eso es lo que está en mesa. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. Inmediatamente deberán ponerse de acuerdo el gobierno y la oposición para que presente la presidenta un nuevo proyecto con nueva fecha, la aprueben de inmediato en el Congreso y luego se ratifique en una segunda votación. Muy bien. El problema es que, repito, no hay voluntad política de irse rápido por parte de los protagonistas de esta tragedia. Muy bien, le agradezco una vez más al doctor Marco Tulio Gutiérrez, ha atendido el llamado, esta consulta desde Radio Tropical. Un gran abrazo y lindo sábado para él. Gracias.